Desparramados en los alrededores distintos restos de lo que fue la batalla. Presumimos que son restos de las bombas tiradas aquí. Esta es la entrada al aeropuerto. Como vemos, ha quedado totalmente destrozado el acceso, que por otra parte era de tierra. En esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que, a pesar de lo que parecía al principio, no está inutilizada la pista, ni siquiera la plataforma, que sí está cubierta por tierra. Eso sí, sigue habiendo alarma roja. Justamente por no haber podido destruir la pista, es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento. Pero ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada ni, por supuesto, arriada. Mi nombre es Herrera Héctor, soy clase 1963 y pertenecía al regimiento de Infantería 12, General Arenales, de la provincia de Corrientes, Mercedes. Y bueno, yo fui conscripto en tiempo de Malvinas, recién incorporado, clase 63. Me incorporé el 3 de febrero y el 14 de abril estábamos partiendo rumbo a Malvinas. Tuve muy poca instrucción militar, era muy básico lo nuestro, éramos recién incorporados. Y bueno, fue así lo que en ese tiempo nos tocó vivir. Nosotros salimos un día 14 de abril de acá, de Mercedes, y nos llevó, qué sé yo, una semana, más o menos, en todo. Porque estuvimos unos días en Caleta, Libia, y después de ahí volvimos hasta Santa Cruz, hasta Comodoro Rivadavia, y de ahí nos embarcaron para Malvinas. Pero habrá llevado una cosa de, qué sé yo, ponerlo entre el 20 y pico de marzo, no me acuerdo bien, hace muchos años. Nuestra partida fue en tren, desde el regimiento hasta la provincia de Entre Ríos, Paraná, que es la capital. De ahí nos embarcaron en un avión que nos llevó hasta Comodoro Rivadavia. Y de ahí nos embarcamos en un avión que nos pasaron al continente. Y cuando llegamos allá, ahí empezamos uno para un lado, otro para otro lado, y terminé la última vez en Darwin. Estuve ahí en el aeropuerto, estuvimos un día ahí, quedamos, amanecimos ahí, y después de ahí nos iban llevando de a poco, tuvimos qué sé yo, 10, 15 días, supongo más o menos, en la zona de Montequén, dentro de las montañas. Y de ahí nos iban llevando de a poco a Darwin, que es donde más conflicto había, más problemas había. Y bueno, en Darwin terminé hasta que caí prisionero. Las anécdotas que te puedo decir cuando estaba en la zona de Montequén, que había noches que nos llevaban allá arriba. Nosotros estábamos en la zona más del llano, y de noche nos llevaban arriba, que te hacían parir, porque tenías que llevar con todos los equipos hasta allá, y después el otro día volver de vuelta, acá abajo. Y eso te jugaba todo en contra, ¿viste? Una cosa que tenía que ir, no tenía lugar para caminar, era todo piedra, tenía que treparte. No es fácil. Y el frío que te juega en contra, los primeros días sufrimos un montón. Calcular, salimos de 40 grados, allá bajo cero nos metimos. Eso es, pero es como que el cuerpo de uno va acostumbrándose con el tiempo. Porque cuando nosotros ya llegamos a Darwin ya no teníamos tanto, parece frío como los primeros días. Los primeros días era terrible. No sabes lo que es.
Una escena que se puede ver casi a diario en Puerto Argentino, que no necesita más que esta introducción. Muchas veces se dice que la moral está alta y muchas veces también uno se pregunta cuáles son los componentes de ese indicador de que la moral está alta. Estas escenas hablan por sí solas. Teníamos un pozo zorro grande, que lo habíamos hecho nosotros, que ahí teníamos la central, que digamos, y ahí vivíamos un suboficial y 2 soldados. 3 en un pozo, pero tenía que vivir ahí. Tenía que excavar los pozos, no sabes lo que es. No, hacer pozos en esos lugares llenos de piedra, agua, no es fácil. Y después, cuando llegamos a Darwin, nos convertimos en una sección de apoyo, a apoyar a las compañías, algunos llevar municiones más a la zona de puerto de Bahía San Carlos. Y así, ¿viste? Todos los días era una rutina distinta. Todos los días jodían ellos también, porque hay días que pasaban con los aviones y bombardeaban la zona, ¿viste? Entonces uno sabía para dónde agarrar, ¿viste? Por ahí andaba caminando por ahí y tenía que buscar una cubierta, porque si no, sos víctima. Darwin es un pueblito, de pocas casas, pero era un pueblito. Y estaba cortando madera porque estaba para hacer fuego, ¿viste? En un depósito que ellos tenían ahí, porque nosotros éramos con todos dueños ahí, parece agarrar, hacíamos lo que queríamos. Y tenía que hacer fuego, ¿viste? Y estaba cortando con un serrucho madera. Por ahí una ametralladora, un avión con una ametralladora. No sabe para dónde agarra. Era una cosa. Contar es una cosa, ver una cosa y contar es otra cosa. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. Pero lo cumplo los 19 años. En realidad cuando me incorporé tenía 18, pero en marzo lo cumplí a los 19. El Estado Mayor Conjunto comunica que el día jueves 13 del corriente, por intermedio de la Cruz Roja Internacional, el gobierno inglés hará entrega a las autoridades argentinas del personal que intervino en las acciones de las Islas Georgias del Sur y que fuera capturado en esa oportunidad. Dicho trámite se hará en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y de inmediato el personal mencionado será sometido a las verificaciones físicas, psíquicas y cumplirá los recaudos administrativos reglamentarios, razón por la cual no podrán mantener contactos con otras personas que no sean las autoridades que los reciban. El traslado a la República Argentina se hará en un buque de la Armada Argentina que arribará al puerto de Buenos Aires el viernes próximo. Yo estuve en Darwin 7 días prisionero. Todo lo que caímos en Darwin. Y de ahí nos iban llevando de a poco hacia la Bahía San Carlos, donde después nos embarcaron en una fragata que nos trajeron y nos entregaron acá en el Uruguay. En el Uruguay cuando llegamos nos esperaba otro barco argentino y ellos nos trajeron para acá. A nosotros no nos hicieron nada de eso. Yo cuando estuve prisionero estuve bien. Nos tenían guardado así en un corral de ovejas, ¿viste? Había un matadero de ovejas, un corral. Todos corralitos chiquitos. Entraban 3 o 4 soldados en cada corralito. Nos daban de comer nuestra propia tropa que había, los oficiales nuestros, comían. Incluso hasta un día nos llevaron a mirar películas ahí, en un sótano de una iglesia. No, a nosotros en ese aspecto ahí ellos no nos hicieron nada a nosotros. Dicen algunos que le han estropeado. Yo no. Yo hablo por mí.
Y de ahí estuvimos 2 o 3 días, creo, en Campo Mayo, que ahí nos cambiaron todo, toda la mugre que teníamos, dejamos acá, nos bañamos a nuestro santo gusto, nos afeitamos porque éramos todos barbudos, toda una mugre. Ellos nos dieron toda ropa nueva ahí. Y yo creo que a los 2 o 3 días salimos de ahí, nos embarcaron en tren y volvimos a Corrientes. ¿Cómo fue el llegar a Corrientes? Esa es linda. Esa es la parte que... Esa es la parte que más duele, ¿viste? Porque vos sabés que cuando llegamos nosotros, el regimiento está acá, el tren pasaba por al lado, la ciudad estaba allá. Y el tren cruzaba hasta la ciudad. Y ahí estaban todos los papás, las mamás. Y algunos que nos volvieron con nosotros. Madre que lloraba, padre que lloraba. Y no nos dejaban bajar del tren, ¿viste? Era todo por la ventanita nomás. Después volvió el tren acá hasta el ejército y ahí recién nos bajaron. Y de vuelta, las mamás lloraban. Lo que quería era verla a su hijo, ¿no? Así que no era fácil. Hay que estar en eso. Y supongo ellos, Dios. Una nueva imagen en las islas, soldados argentinos que caminan por sus calles, pero también otra, vieja, y que denota que la tranquilidad, al menos por ahora, reina en ella. Los niños kelpers, los malvinenses, jugando despreocupadamente. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas, entiendo. ¿Y ahora, una vez que el combate está atrás? Y ahora estoy muy orgulloso de haber tomado la isla. ¿Qué pensás que va a pasar? Y ahora pienso que nada, ¿no? Ya no pienso... bueno, no va a pasar más nada, pienso que ya de nosotros, es nuestra. Y... ¿Familiares crees que se están preocupando en estos momentos por vos? Y sí, pienso que sí, mucho. Muchas gracias. Nos llama la atención, pero poderosamente, como toda esta gente, porque hay muchos chicos inclusive, trabajan de una manera muy ordenada y muy disciplinada. ¿Son todos voluntarios? Mire, este lugar, que es la sociedad rural, que no es del ejército, ha sido puesto a disposición a nuestros requerimientos para brindarles a los chicos la iniciativa de hacer este trabajo. No es la forma habitual de trabajar del ejército. O lo hacemos con empresas privadas o lo hacemos dentro de organizaciones militares. Lo único que le hemos brindado en este lugar a estos chicos, a estos otros no tan chicos, es la oportunidad de participar. Le hemos brindado la capacidad de organización del ejército, un cierto orden, pero los que manejan, como usted puede ver, acá hay una criatura, un Boy Scout que maneja una línea, que tendrá 13, 14 años. Efectivamente, es prácticamente un chico. ¿Y qué tarea está haciendo, general? Bueno, está de jefe de línea. Yo soy ama de casa, ¿Y cómo se le ha ocurrido venir aquí? porque, bueno, a través de un conocimiento, una persona que trabaja acá me comunicó que estaban haciendo este trabajo para mandar las cajas a los soldados en el sur, y bueno, vine a partir del domingo. Bueno, quería contribuir con un granito de arena a algo tan importante como es defender la soberanía de nuestras Malvinas. La primera gran preocupación es que no le pasa nada, como es natural. De hecho, lo descarto, van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria. La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Yo me he enterado acá cuando llegamos de vuelta las cosas que se han donado, las cosas que se han dado para los soldados, pero allá lo único que a veces te dan una carta que mandaba, qué sé yo, un nene de una escuela, te dice acá, tomá, te mandó tu novio, te tiran así, te dice, tomá, te mandó su madre. ¿Te llegó alguna carta? ¿Te tocó alguna carta vos? No, le he visto compañeros que le han dado nomás, pero no, es un nene que escribió, no era que le escribió la madre ni nada que te parezca. Yo hablar de Malvinas a veces no me cuesta, por eso ellos todos me conocen a mí, que a mí entrevistas nadie me hace. Logramos lo imposible. No, esto me agarraron justito, si no, no, yo ni en las escuelas me voy porque yo
no sirvo, seguidamente. Siempre dije yo, antes de morir me voy a volver. No se me ha dado todavía la oportunidad, pero creo que voy a poder, en alguna oportunidad. Porque es como que dice que allá te condicionan, ¿viste? No te dejan irte por donde vos andabas, tenés que andar por donde ellos quieren, ¿viste? Entonces, por ahí, si no, me voy. He visto muchos paisanos que han ido y estaban en su trinchera donde estaban. No saben. No, yo veo eso y me pongo... No me largo a llorar porque me pongo loco, ¿viste? No quiero a nadie al lado mío. Es así. En cada caja ponemos este papelito que dice: los hombres y mujeres voluntarios de todas las edades que hemos embalado esta ración, nos sentimos hermanados con ustedes en esta lucha por la justicia. Hasta la victoria final y ¡viva la patria! ¿Qué puedo agregar? Que tenga la seguridad del personal de tropa, el personal de suboficiales, el personal de oficiales, el personal superior que recibe esta ración, que detrás de todo esto hay un profundo cariño, un profundo apoyo, hay una espontánea vocación de la ciudadanía en brindar este apoyo sin mirar el sacrificio, que todos estamos con ustedes, aunque no todos podamos estar como quisiéramos en el lugar de los hechos. Y precisamente con esa organización se hace cada uno de los movimientos en este lugar y en cada uno de los sitios donde se están preparando las raciones para los soldados que están peleando en nuestras Islas Malvinas. Aquí hay comida, pero hay otro contenido imprescindible para ganar, para triunfar. Y es el amor y la coincidencia de todos los argentinos en esta empresa que está en marcha y que inevitablemente va a terminar en favor de la República Argentina. Y ahí hay un punto de inflexión, creo que en mi vida, porque si yo hubiese estado en el crucero Belgrano, probablemente no estaría acá contando estas cosas, porque yo no tenía experiencia de navegar, no conocés el barco, en un momento difícil, como probablemente ya lo hayan contado mis compañeros. El cadáver con la cabeza para adelante empieza a golpear con las escaleras. ¡Tan! Y entonces de abajo nos gritan: che, pelotudo, ¿no ves que se está golpeando? Y el que estaba al lado mío se asombra y le dice: está muerto. Tenía mi edad. Entonces uno lo veía y pensaba en la vida que se truncó, y sobre todo en el papá y en la mamá. Y te digo hasta ahora, yo veo una película donde empieza el barquito que se empieza a hundir, así, toda esa cosa, o veo la tormenta esa, no puedo verlo más porque me da miedo, me agarra miedo. Y ahora a la hora de contarlo te digo, me da pavor.